En tu rostro, chicos, y vamos a orar el día de hoy. Maravilloso Rey y buen Padre, agradecido estamos, Señor. Podemos decir que hasta aquí tu mano de poder nos ha guardado. Gracias por empezar un nuevo año escolar, Señor amado. Un nuevo año, Señor, en el cual, Señor amado, esperamos y confiamos en que tú ahora también sostendrás nuestras vidas, sostendrás, Señor, la economía de nuestros hogares y suplirás todas nuestras necesidades. Gracias, Señor eterno, porque tú eres, oh Rey, el que hasta ahora, Señor amado, ha estado con nosotros. Padre, yo te pido por cada uno de estos jóvenes que sea usted bendiciéndolos, Señor amado, guardándolos, Señor, como hasta ahora lo ha hecho, supliendo las necesidades, Señor amado, en sus hogares. Que sea usted bendiciendo grandemente a su familia, Señor, y que puedan muy pronto, Señor, cumplir su meta de ir al siguiente año escolar. Gracias queremos darte, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, chicos, tenemos el objetivo de la clase del día de hoy. Déjenme ingresar. Tengo un grupo. Ingrese este grupo. Bueno, voy a agrandar un poquito más aquí para el objetivo y la destreza. Quintanilla, tu cámara, hijo. En fin, de tu cámara. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Establecer la naturaleza de la Guerra Fría. Es decir, ¿por qué se da la Guerra Fría? Aunque nosotros ya tenemos claro por qué se dio la Guerra Fría. En el marco del enfrentamiento de las superpotencias del siglo XX, mediante el estudio de su origen, causas, alcances, consecuencias para el mundo, en especial la influencia que tuvo en América Latina. Este conflicto, hubieron partes armadas, la verdad es que sí, pero más fue de ideología. Hasta le llaman un conflicto bipolar. Ya vamos a investigar todo esto porque ¿cuál es la destreza a desarrollar? Resaltar la Guerra Fría, el enfrentamiento de las superpotencias a escala mundial, el desarrollo de la energía nuclear, sus consecuencias en el tercer mundo. Aquí ya aparece la famosa etiqueta para nosotros, tercer mundo, en particular Latinoamérica. Esa frase que por cierto a mí no me gusta, pero que las superpotencias nos pusieron a nosotros, nos colocaron tercermundistas, y ellos son el primer mundo, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo una frase, dice, explique argumentadamente cada una de las siguientes expresiones, pero número 1, en la guerra la primera víctima es la verdad. Número 2, la historia la escriben los vencedores. Estas dos frases usted las va a interpretar, más adelante le voy a dar la oportunidad de interpretarlas, así que vaya pensando con claridad qué significa para usted. Y aquí está la actividad, y es como una especie también de cuestionario. Dice, ¿qué fue la Guerra Fría? ¿Quiénes fueron los principales protagonistas de la Guerra Fría? Puede mostrar datos, mapas y ubicaciones de las potencias involucradas. Sintetiza las principales razones o causas por las que se produjo esta Guerra Fría. En un organizador gráfico explica sobre la Guerra Fría y el mundo bipolar. Todo eso ya vamos a ver. Así que ese organizador gráfico es breve. Por último, en un organizador gráfico sintetiza las principales consecuencias de la Guerra Fría en el mundo, especialmente en América Latina. ¿Por qué América Latina se ve afectado por esta Guerra Fría? Ya hemos visto parte de ella. Así que nos vamos hacia hablar un poco más sobre la Guerra Fría. Y preste atención. Quiero que preste atención con respecto a todo lo que veremos el día de hoy. Y esto está afuera, que pueda ingresar. Permanecieron en el sitio de... Desactiven el audio, por favor, los que van ingresando.
Vamos a empezar. Empezamos. Quintanilla, ayúdanos por favor con esta diapositiva, con la lectura, hijo. La definición, hermana, o las tres. Todos los 3 cuadritos que están allí. Guerra Fría es el estado de tensión entre potencias o bloques en los que cada uno en las partes adoptadas una política que tiende a reforzamiento ex- A de expensas. ahí, hermano, no, ahí no veo la siguiente parte del Adversario. adversario sin llegar a las acciones de una guerra caliente. Duración. Los límites temporales del enfrentamiento se ubican en los siglos XX, desde 1945 hasta el fin de las URSS y la caída del comunismo que se dio, ¿sí, no? Se dio entre 1989 y 1991. Bloques, ¿qué dice, hermano? Antagónicos. Antagónicos, el capitalista liderado por EU, o sea, Estados Unidos, versus el comunista liderado por URSS. La Unión Soviética, no te olvides, la Unión Soviética. Características que tuvo la Guerra Fría. Esta famosa guerra que afectó también a Europa directamente. Cámaras apagadas, Chuya, Ron, Coloma. Estoy revisando las cámaras apagadas. Okay. Ayúdanos con la lectura, Har. Dios la bendiga, hermana. Amén, buenos días. Yeah. El sistema bipolar rígido. Sistema donde las naciones se vieron obligadas a aliarse a algunas de las dos potencias líderes a cambio de ayuda humanitaria. Ok. ¿Sigo leyendo? Sí. Yeah. Foro permanente de discusión. La ONU era visto como un foro donde se discutían los puntos de vista de ambos bloques. Tensión permanente entre los dos polos. Ya que los... A ver, ¿qué dice, hermano? Ya que los bloques se vieron obligados a... a estar en cualquiera. A estar actualizado. Su arsenal constantemente. Puntos de conflicto. Debido a que cualquier acción realizada por el bloque contrario era vista como una acción hostil. Eso es hostil. Se crearon puntos de conflicto en varios países donde los bloques se empleaban por el control. Ok. Así que bipolaridad significa que habían dos bloques, o sea, dos ambos. Entonces tú tenías que pertenecer al uno o al otro. A ti no te quedaba otra opción, no había un tercero, no había un cuarto. Existían dos bloques. El eje todavía, los aliados, en el cual el uno que era capitalista era encabezado por Estados Unidos y el otro, socialista, comunista, encabezado por la Unión Soviética. Y esto se dio luego de la Segunda Guerra Mundial, como yo les estaba acotando anteriormente, y debían repartirse el territorio ganado. En este caso, Alemania. Alemania fue
el que empezó la Segunda Guerra Mundial y el que empezó todo el problema, y ahora Alemania también era el origen del problema entre dos ideologías, capitalista, socialista, comunista, y ahora la repartición de Alemania. Europa fue liberada del yugo alemán, pero el problema fue que en sí quedó ocupada por la Unión Soviética y los Estados Unidos. Estas grandes superpotencias peleaban estos territorios. Esto fue porque, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, terminó con la aniquilación total. No hubo rendiciones. Ambas superpotencias quisieron imponer sus intereses políticos, económicos y sobre todo ideológicos. Esa es la verdad. Entonces, Estados Unidos se queda prácticamente con Europa Occidental, América Latina, Japón, Australia, Israel. ¿Qué pasa? El sistema económico de ellos era de libre mercado, porque es el capitalismo, mientras que la Unión Soviética ya estaba allí, Europa Oriental, que es Polonia, Hungría, República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Rumania, China, Yugoslavia, Corea del Norte, Cuba y Vietnam. Miren, Cuba, ahí está un país latinoamericano, un país nuestro. Entonces, ahí está el problema entre estas dos grandes potencias. Se hicieron alianzas militares como la OTAN en Estados Unidos y el Pacto de Varsovia. OTAN, todos los países capitalistas que tengan la misma ideología, economía, mientras que la Unión Soviética no se quiso quedar atrás, y entonces también hizo el Pacto de Varsovia, los comunistas, los socialistas allá adentro. Alianzas económicas para sacar adelante al país, Europa, los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, porque quedó devastado. El Plan Marshall, donde Estados Unidos inyectaba capitales para que surjan nuevamente estos países que estaban en todas las crisis. Y la Unión Soviética tampoco quiso quedarse atrás. A ver, ¿cuál era la molestia de la Unión Soviética también, chicos? Que Estados Unidos era un país latinoamericano y él se involucraba mucho o directamente siempre con los países europeos. Si Estados Unidos tenía una frase, América para los americanos, y él no aceptaba que países europeos como la Unión Soviética, con la mentalidad comunista, se involucraran en países latinoamericanos, ¿por qué él sí lo hacía? Entonces, la Unión Soviética, encabezado en ese entonces también por Stalin, no aceptaba, y luego por otro presidente que luego hablaremos, no aceptaban tampoco, si Estados Unidos no permitía que Unión Soviética se metiera en Latinoamérica, ¿por qué Estados Unidos lo realizaba? Y el uno inventaba un plan y el otro también otro plan, el plan de Kame, la ideología de los capitalistas encabezadas por Estados Unidos y la superpotencia, porque después de la Segunda Guerra Mundial quedaron ellos dos, Estados Unidos y la Unión Soviética a la cabeza. La ideología de Estados Unidos era liberalismo, democracia occidental, mientras que la Unión Soviética es comunismo de inspiración marxista, lenincista, democracia y socialista. Entonces, esta era la disputa que tenían cada uno de ellos. Ya vemos aquí la crisis que se dio en Alemania. ¿Qué más se dio a partir de esta Guerra Fría? La Guerra de Corea, chicos, y aquí Corea es dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. Desde 1950 empezó el conflicto y terminó en 1953 con la división de Corea Occidental y Corea Oriental, donde Estados Unidos, ¿verdad?, estaba del lado en el cual las personas le llaman ahora, bueno, se llama Corea del Sur. Y Corea del Norte es la parte comunista. Ya sabemos de dónde salió este problemita. También la guerra de Vietnam, la muy conocida guerra de Vietnam, que se da en 1964 y culmina en 1975. Una también de las peores guerras, digo yo. Y la Revolución Cubana también, donde es expulsado Estados Unidos y la Unión Soviética apoya totalmente el comunismo en Cuba. Hasta allá llegaron los tentáculos. Ahora hablamos de ese plan Marshall, creado por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué se trata el plan Marshall? Ariana.
Adriana Lemberger, ayúdanos por favor con esta lectura. ¿De qué se trata el Plan Marshall? Buenos días, hermana. Buenos El días. Plan Marshall, denominado oficialmente European Recovery Program o ERP, fue el principal plan de los Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, que a la vez estaba destinado a contener un posible avance del comunismo. Ya, entonces, esa fue la mentalidad de Estados Unidos, detener el avance del comunismo porque ya estaba avanzando. ¿Cuáles fueron esas fases de la Guerra Fría? Número 1 fue la máxima tensión. En esta fase se sentaron los dos bloques, por eso le llaman bipolares, en las superpotencias. En el uno estaba Estados Unidos a la cabeza y en el otro estaba la Unión Soviética. Entonces, en este momento, los dos, el uno con su ideología capitalista, democrática, el otro con su ideología comunista, socialista, marxista, leninista, y las tensiones, enfrentamientos directos. Se destacan dos crisis. La crisis del Berlín, que da como origen al muro de Berlín, de realizar este muro de Berlín, ¿verdad? El cual se dividió Alemania Occidental y Alemania Oriental. Occidental para los Estados Unidos y Oriental para la Unión Soviética. Este muro fue creado en 1961. Y la guerra de Corea. También fue dividida Corea, Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, ¿qué fue la crisis en Berlín? Fue el bloqueo de Berlín en junio de 1948, y en junio de 1948, en mayo hasta 1949, se crea un puente aéreo que lleva 1.5 millones de toneladas. Después de 100.000 vuelos, la Unión Soviética levanta el bloqueo. Entonces, a esto le llaman también el momento aéreo, la guerra aérea. Luego está la guerra de Corea. ¿Por qué se da la guerra de Corea? Kerly, ayúdanos por favor con la lectura. Buenos días, hermana. Buenos días. Causa. División del país en zonas de influencias. Norte, comunista, y el sur, capitalista. Corea del Norte invade a Corea del Sur intentando reunificar el país. La ONU envía tropas bajo el control de los norteamericanos. Consecuencia. Vuelta a la situación preexistente antes de la guerra. Entonces, mire, una vez que está dividido un pueblo que era unido, como en Alemania, se dividen por ideología, por economía, bueno, por etcétera, hasta la actualidad. Pero el lado comunista, el sur, quería unificarlo, es decir, que las dos Coreas fueran comunistas, pero aquí aparecen los tentáculos también de la ONU, encabezado, siempre he dicho yo, por Estados Unidos. Fase número 2 se da desde 1953. Antes potencias iniciaron la etapa del diálogo, aquí las ambas potencias iniciaron el diálogo y distensión, aunque hubo conflictos. Y aquí ya viene la crisis cubana, que ya la vimos anteriormente, y la famosa guerra de Vietnam. Y este de aquí, que se llama la crisis de los misiles en Cuba. Vamos a dejar a Oscar que nos pueda leer esta diapositiva de qué es la crisis de los misiles en Cuba. Buenos días, Oscar. Causas: instalación de misiles soviéticos en Cuba. En Cuba, tras el triunfo de la revolución comunista de Fidel Castro, Estados Unidos bloquea la isla. Consecuencias: la Unión Soviética. Unión Soviética retira sus misiles, pero se mantiene en el régimen del Fidel Castro. Estados Unidos mantiene el bloqueo económico de Cuba.
Ok. Anteriormente, recordemos que Estados Unidos había tomado prácticamente toda la isla. Ellos tenían bases militares, tenían también terrenos para sembrío, bueno, etcétera. Estados Unidos, Cuba era su país, ¿verdad? Le pertenecía. Entonces, una vez que viene la revolución cubana al frente, Fidel Castro, su hermano Raúl Castro, el Che Guevara, expulsan a los Estados Unidos, cierran esas, hasta tenían una cárcel de máxima seguridad, ahí hacían sus maniobras, bueno, etcétera. Como llega la revolución cubana, el comunismo apoyado por la Unión Soviética, le llaman la crisis de los misiles porque como Estados Unidos intentaba nuevamente retomar el poder en Cuba, la Unión Soviética envía e instala ahora en esas bases misiles soviéticos por cualquier problema que se dé, atacar a Estados Unidos para defender a Cuba. Entonces, como consecuencia, la Unión Soviética, ya luego que ve que todo el panorama está tranquilo, Estados Unidos no molesta y están todos bien, ahora sí retira sus misiles, pero se mantiene al tanto, controlando, mirando, resguardando al régimen de Fidel Castro. Y Estados Unidos, recordemos que lo bloqueó por todas partes. Pero vamos a hablar un poco más sobre la guerra de Vietnam. David, ayúdanos por favor con las diapositivas. Mire cómo todo va agarrado de la mano. Dos naciones hacen que sucedan todos estos conflictos. Buenos días, Mi. Buenos días, David. Causas. División del país tras el final de la presencia colonial francesa. Vietnam del Norte, comunista. Vietnam del Sur, pro-occidental. Intervención del ejército estadounidense para intentar frenar la extensión del comunismo en la zona. Consecuencias. Derrota norteamericana. Reunificación del país bajo un régimen comunista. Ok, esta fue una de las guerras, les cuento chicos, más largas que ha vivido Estados Unidos. Y la que perdió, por cierto. Perdió la guerra de Vietnam y el comunismo salió triunfante. Aquí no pudo ganar, pero ya estaba prácticamente en Vietnam. Hicieron lo que no pudieron en Corea. Corea del Norte, Corea del Sur quería unificarse, pero aquí en Vietnam sí lo pudieron realizar. Ganó el lado comunista, así que Vietnam se unificó y fue la derrota que tiene Estados Unidos, aunque ellos no quieran aceptarlo, es la verdad. Ellos perdieron esta guerra. Bueno, creación del muro de Berlín y la caída que se da en 1989. Y en 1991 se da la desintegración de la Unión Soviética. Recuerden que la Unión Soviética empieza con la unión que hace Lenin y luego Stalin lo consolida. De 4 países empezaron y luego fueron a la final 15. Le llaman a esto la Unión Soviética, que luego tiene también su caída en 1991 en el gobierno de Gorbachev. Y aquí está todo lo que se dio a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La doctrina Truman, el bloqueo de Berlín, la creación de la Federación de Alemania, Alemania Occidental, Alemania Oriental, la creación de la OTAN, el fin de la Guerra de Corea, la división de Vietnam también en 2 países que luego se unifican, la creación del Pacto de Varsovia, la Conferencia de Ginebra, la llegada de Fidel Castro al poder, la construcción del Muro de Berlín en 1961, la crisis de los misiles en Cuba en 1962 y la retirada de Estados Unidos de la Guerra de Vietnam en 1963. Mire, prácticamente empieza todo el problema de Vietnam en 1964 y Estados Unidos se retira con la colita entre las piernas, perdiendo esta guerra. En sí, él la perdió. Como yo les decía, chicos, el muro de Berlín se creó en sí para que se pudiera dividir entre el pueblo que era comunista y el pueblo que era capitalista.
porque muchos de los comunistas, cruzaban al lado capitalista, porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba viviendo en ese país. Por lo tanto, este muro separó a muchas familias